para la siguiente semana para comenzar su práctica 1. Es una muestra de... Uy, ¿si me escuchan o ya me corté? Sí, sí te escuchas. Sí te escuchas. ¿Sí? Es una muestra de suelo, del suelo unos 10 gramos, o sea, un puñito de que les quepa así en la mano, solamente que no lo tomen con la mano, sino con una bolsa que sea nueva y que esté limpia. Ajá. Esas bolsas que luego en el súper están en un rollito, o si no, la bolsa que ustedes tengan que esté nueva y que esté limpia. Ajá. Entonces toman un puñito de suelo, aproximadamente 10 gramos, y de dónde va a ser este suelo. Puede ser de la maceta de su casa, si tienen un pedacito de jardín ahí con un poquito de suelo cerca de las plantas, o si tienen la oportunidad de salir, aunque sabemos que estamos en semáforo naranja y no hay que salir mucho, pero si salen, no sé, y pasan por un parque o viven cerca de un lugar donde haya más espacios donde pueden recuperar una muestra de suelo, eso sería muy bueno. Lo vamos a usar el jueves que viene, pero aprovecho para que este fin de semana lo pudieran ya tener. Gracias. ¿Cuánto de suelo comentó que era? Disculpe. Un puño así que te quepa en tu mano, eso. Como Gracias. 10 gramos, pero bueno, un poquito más. El puño yo creo que nos caben más de 10 gramos, pero lo que vamos a usar es apro 10 gramos, entonces un puñito. Como una cuchara sopera llena. Así toda completita. Sí, muchas gracias. Sí. Ya se ve, Janet. Sí, ya se ve la presentación. Sí, pero no se oye ella. Yaneli, tu micrófono. Ahí está. Ah. Ok, sí. sí. Les comentaba, en el momento en que me dejen de ver o de escuchar, por favor me lo indican. Por la cuestión, ya saben que todos ahorita adolecemos de la conexión, ¿no? Entonces, todos estamos como propensos a. Entonces, les comentaba que según el calendario, hoy toca la plática de control de crecimiento microbiano. Esto pues es previo a la realización de las prácticas, ya que bueno, cuando entremos en contacto con la manipulación, manejo de microorganismos, tenemos que tener como este conocimiento previo por si alguno de ustedes no ha tenido ninguna experiencia en este campo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de controlar el crecimiento microbiano? Pues es el de reducir la carga microbiana, o el número de microorganismos viables que se presentan en cierto material, alimento o en el ambiente. Para esto, bueno, vamos a revisar unos términos para que todo entre como en el contexto que vamos a manejar de ahora en adelante. Para eso, bueno, revisaremos unos como lo que es antisepsia. La antisepsia, pues es el método o un procedimiento que utilizamos para disminuir la población de microorganismos de superficies orgánicas. Esto que es, pues lo que son las superficies de la piel y las mucosas, ¿no? Básicamente, que es donde nosotros a lo mejor ya tenemos algún tipo de práctica, cuando ustedes se cortan, cuando se raspan, ustedes, ¿qué es lo que hacen primeramente al tener este tipo de, digamos, de accidentes o algo así? ¿Qué es lo primero que hacen cuando se cortan o se raspan o tienen algún tipo de herida? Limpiarla, lavarla. Lavarla si es que tenemos a la mano con qué hacerlo, si no, pues casi siempre pues tenemos alcohol o algo que nosotros podamos utilizar en el momento, ¿verdad? Para evitar una posterior infección. Entonces, bueno, ¿para qué sustancia es lo que nosotros utilizamos? A esa sustancia se le llama un antiséptico, que es el que actúa pues para inhibir el desarrollo bacteriano y pues puede aplicarse con seguridad en la piel y en las mucosas. Es decir, pues que no sufrimos ningún daño adverso al utilizarlo.
Otro término también importante que debemos conocer es la desinfección. La desinfección pues es la destrucción de microorganismos, pero más centrados un poco a lo que son los patógenos. Eso es como nuestro principal objetivo, eliminarlos, que estos pueden estar en el ambiente, igual o una sustancia, en un objeto, pero de naturaleza ahora inorgánica. Es decir, nosotros posteriormente vayamos a manipular, pues nosotros tenemos que desinfectarlo, ¿verdad? Y para eso, pues vamos a utilizar un desinfectante, que es la siguiente definición, que pues se refiere a la sustancia que va a destruir o neutralizar los microorganismos y también sus esporas. Después tenemos otro término que viene, que es el de estéril. Este nosotros lo utilizamos para describir algo que ya está libre de microorganismos y de esporas, es decir, ya no tiene ninguno de estos. Y bueno, los métodos o procedimientos que se utilizan para lograr este fin, pues se llama esterilización. Esto es lo que nos van a asegurar es que vamos a destruir a todos los organismos, sus esporas que van a estar en la superficie u objeto en los que nosotros posteriormente vayamos a utilizar. Y bueno, en términos aséptico, esto se refiere a un área, a un ambiente que va a tener ciertas condiciones que nos van a mantener libres de microorganismos, digamos, ajenos, pero también van a impedir tanto que entren como que salgan. Es decir, el área ya está con las condiciones adecuadas como para que yo trabaje en ella, pero lo que yo estoy trabajando no debe salir de esta parte y tampoco lo exterior debe entrar. No sé si me explico en ese término. ¿Puede repetirlo, profesora? Sí. Aséptico se refiere a un área, a un ambiente que está en ciertas condiciones, en el cual cuando yo estoy trabajando ahí, ciertas cosas, materiales, no voy a provocar que entren microorganismos, pero que tampoco salgan de mi ambiente. O sea, va a impedir como ese intercambio con el exterior, tanto de adentro como de afuera hacia adentro. ¿Como cautelar? Se refiere más al área, por ejemplo, cuando entra a un cuarto de cultivo, ¿no? Generalmente hay algunos que, por ejemplo, lo meten a ciertas condiciones para eliminar los microorganismos. Por ejemplo, vamos a poner a lo mejor un filtro de aire, y lo cierro. Solo lo dejo así en tiempo, entonces ya cuando yo entro a trabajar en él, lo cierro, y entonces ya estoy impidiendo que entre y que salga alguna contaminación en esta parte. Otro ejemplo podría ser como una campana de flujo laminar, bien. No sé si algunos se las conozcan. Donde también, por ejemplo, tiene un tratamiento previo de luz UV y se prende la cámara una media hora antes. Y posteriormente cuando yo trabajo en ella, ya es como en un área aséptica, en donde ya lo de adentro está en condiciones adecuadas, pero también afuera, o sea, generalmente esto se encuentra en lugares cerrados y apartados para que estas contaminaciones no se lleven a cabo. Ya le dieron un criterio adicional, chicos, lo que a lo mejor les falta es, en este lugar seco, ustedes van a llevar la muestra que quieren trabajar. Esa muestra va a tener microorganismos. Puede ser de la muestra de coronavirus, de que tengan COVID, o puede ser una muestra de suelo, o puede ser una muestra de agua, o puede ser una muestra de la pulverización. Y cuando ustedes están en esa área aséptica, lo que les explican es que a esa no le deben entrar los microorganismos, pero igual de esa muestra debemos sacar microorganismos a otro lado. No sé si así le daríamos más completo. No sé si ese ejemplo entienda un poco mejor. Sí, Es como recuerdo cuando ibas a hacer un cultivo en la vocacional, ponías alcohol y desprendías huevo, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, haces tu área, haces yo no uso esa dinámica de la boca, pero bueno, cuando estoy así lo sé, así lo han hecho. Ponen alcohol, encienden. Sí, de hecho hay las
gracias por la intervención. Cualquier intervención que tengan es bienvenida, sobre todo porque voy a mencionar los métodos. No los he manejado yo en persona todos. Si alguien tiene una experiencia con alguno de ellos y quiere aportar, bienvenido, ¿de acuerdo? Otro término también que vamos a utilizar, se utiliza sobre todo más en esta época, es el sanitizar, ¿no? Como tal, el término no existe en el diccionario, como en el idioma, pero pues nosotros cuando hablamos muchas palabras de inglés, así que nos traducimos, bueno, no, o sea, las utilizamos nada más que las adaptamos, pues ya se utiliza de manera común la de sanitizar. Aunque realmente es una desinfección ligera, eso se refiere a sanitizar. Entonces va a reducir la cantidad de microorganismos que se encuentran en una superficie o en un ambiente, pero es parcial. Realmente no es como tan exhaustiva como una desinfección, pero bueno, por ejemplo, ahorita estamos utilizando mucho, sobre todo cuando nos llegamos y nos esparcimos la ISO, ¿no? O algo así, esos desinfectantes comerciales que ahorita están vendiendo mucho. Pues nosotros nos lo utilizamos, pero realmente no sabemos que, o sea, no podemos tener que todo nos esté protegiendo, que donde cae, pues ahí va a actuar, pero a lo mejor otra parte del cuerpo no va a estar, no va a estar en contacto con esta sustancia, entonces pues posiblemente esa parte no va a estar pues limpia, ¿no? Por eso es como una desinfección, pero en menor grado. Hasta aquí estamos bien. Siempre será. Bueno, ¿qué métodos existen para llevar a cabo algunos términos que acabamos de mencionar? Bueno, pues hay tanto métodos físicos como químicos. De los físicos, pues los más utilizados son los de calor seco, por medio de calor seco, calor húmedo, la radiación y la filtración. Como calor seco, nosotros podemos mencionar lo que es el fleado. Nosotros, pues, bueno, no sé si alguno de ustedes en el laboratorio, pues lo que se hace más comúnmente es cuando nosotros pasamos el lámina en el mechero antes de ensamblar, pues estamos haciendo una esterilización de la bacteriología, ¿verdad? Y pues se lleva a cabo pues la flama del mechero, entonces esto es parte de utilizar el calor seco. Otra que también objetivo que nosotros llevamos a la flama, pues la varilla dorada de vidrio, que está aquí, que previamente la pasamos por el alcohol y bueno, pasamos así por la flama y dejamos de que se consuma la flama. Entonces, con esto, pues nosotros llevamos a cabo una esterilización. Otro método que forma parte de esto son el aire caliente. Generalmente se utilizan pues como cabinas con estos hornitos, en donde se coloca material, generalmente se utiliza para el vidrio y se deja una corriente de aire que va desde los 160 a 180 grados durante una hora. Entonces ahí se deja el material y posteriormente es importante también mencionar los tipos de control de esterilización que se puedan llevar a cabo para que nosotros garanticemos pues, que estamos haciendo un método efectivo. En este caso, cuando les mencionaré algunos que encontré. Cuando se hace este tipo de procedimiento, lo que hacen es colocar tiras de papel impregnadas de clostridium tetani en una concentración de 1.000.000 de esporas. Entonces, después de que se hace este procedimiento con aire caliente, esa tira de papel se siembra y pues si fue efectivo, no debería yo de observar ningún tipo de crecimiento. Y por eso yo podría garantizar que mi método se está llevando de manera efectiva. El siguiente, pues, es la incineración. Pues este método ya es, pues, drástico, ¿verdad? En donde, pues, ya tenemos que, hacemos destrucción de todo el material que fue a lo mejor contaminado de alguna forma. Y bueno, este es el más utilizado sobre todo para piezas anatómicas o, pues, por ejemplo, como animales de experimentación, son llevados al incinerador.
Sin embargo, bueno, los que llevan a cabo este tipo de procedimiento tienen que regirse bajo normas muy rigurosas. ¿Por qué? Pues por las emisiones que provoca esto. Deben de ser controladas o ellos deben de seguir ciertos lineamientos para que puedan, bueno, pues ellos tienen el permiso para hacer este procedimiento, ¿no? No lo puede hacer como cualquier. Entonces, bueno, ese sería otro método, pero posteriormente, bueno, hablaremos de lo que es otro tipo de método, que es la tindalización. Yo no sé realmente si todavía sea frecuentemente utilizado. Yo la verdad lo he visto muy poco, pero bueno, vale la pena mencionarlo, sobre todo para cuestiones donde las sustancias son un poco sensibles, como al calor bajo presión, que es el que voy a mencionar posteriormente. Entonces, si son como muy delicados, puede utilizarse este método, donde son calentamientos intermitentes, que van de 80 hasta 100 grados. Es decir, llevan varias sesiones en el cual se calienta 80 grados durante 24 horas. El posterior calentamiento se eleva la temperatura a 100 grados, se deja otras 24 horas y así sucesivamente, aproximadamente mencionan que son como 3 días, ¿no? Pero bueno, lo que mencionan es que este método les ha servido mucho, sobre todo para la eliminación de esporas, que como sabemos es una forma de resistencia de las bacterias y a veces son de las más difíciles de eliminar. Entonces es por eso que a lo mejor en algunos lugares donde tengan este problema puedan seguir utilizando a lo mejor este método. Y bueno, pues yo creo más conocido por algunos de nosotros, por calor húmedo, pues es la utilización del autoclave. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de manejar una en algún laboratorio o en alguna práctica de la vocacional, como mencionó ahorita un compañero. No sé si han manejado el autoclave. Sí. Yo sí. ¿Sí? ¿Y No, cómo han sido estas sí. autoclaves? ¿Sí? Sí, exactamente, todos aprendimos, pues ahora sí que con esas ollas de presión, ¿verdad? A las que les temíamos, bueno, yo le temía, donde pues ahí, pues sí, prácticamente es como una olla express, ¿no? Un poco más grande, en donde pues ahí nosotros metíamos el material y bueno, pero estas utilizan el gas. Ajá. Entonces, pues es por presión y por la temperatura que nosotros lográbamos la esterilización. Sin embargo, bueno, gracias. Ya existen este tipo de autoclaves ya eléctricas, en donde pues prácticamente ya nada más uno tiene que apretar el botón y solita hace todo. Y es menos ruidosa y da menos miedo, ¿no? ¿Cuál es su modo de acción? Bueno, lo que hace es degrada los ácidos nucleicos, también se desnaturalizan proteínas y destruye las membranas celulares. Entonces, pues creo que es de los más utilizados en los laboratorios. Como mencionaban, puede ser estas ollas de presión o podría ser estas ya como más modernas. Y pues como les mencionaba, estas ya tienen hasta los programas ya cargados, ya uno no, si, es más, si ni se lo saben, ya nada más uno le da ya el programa 1, programa 2. Y bueno, se debe de colocar el material dentro del autoclave a manera de que permitir que el vapor fluya libremente. Hay veces, y por eso luego les puede suceder un accidente, donde ustedes meten material, pero así como apretadísimo, ¿no? Yo creo que el vapor fluya de manera libre y pues posiblemente no logren una esterilización adecuada. Ajá. Entonces, hay que meter la carga, pero sin llenarla tanto, sellarla muy bien. Afortunadamente, les digo, estas son como muy más fáciles de manejar, tienen un seguro y no son como a lo mejor las ollas de presión que luego, pues sí nos pegaban unos sustos por ahí. Y, bueno, pues el programa ya nada más uno le da que empiece y uno se puede olvidar, bueno, no olvidar completamente, ¿no? O sea, pero ya como que la vigilancia no es como tan fuerte como cuando uno vigila la olla de presión y a veces hasta uno tiene que estarle regulando la flama, ¿no? En este caso no, corre el programa y se enfría solita y todo hace solito. Ya son maravillosas. Pero bueno,
Ahora, igual que para los métodos anteriores, nosotros necesitamos tener un control de esta esterilidad. Mencionaba estos, digamos, como discos que yo no los conocía, pero pues sirven para indicar si el material está estéril o no por un cambio de color. Entonces, estos se pegan en el material que vamos a esterilizar, lo metemos y bueno, por el cambio de color nosotros podemos distinguir si ya está estéril o no. Aunque pues creo que nosotros estamos, o los que han trabajado en un laboratorio, están más familiarizados con este tipo de cintas, si las han visto, ¿verdad? Los que han trabajado en autoclave. Generalmente utilizamos esta cinta que pues la conocemos como cinta testigo. Creo que sí es como lo más común, ¿no? Sí. Sin embargo, les mencionaba del otro grupo que hay que tener cuidado. Algunas cintas llegan a salir defectuosas o si son almacenadas de una manera inadecuada, pudieran fallar a la hora de indicarnos si está, o sea, no cambian de color. Y esto, pues a lo mejor uno empieza a sospechar que el procedimiento no fue el adecuado o algo, y a veces es por la cinta. Entonces hay que tener cuidado como en utilizarla y almacenarla como en un lugar donde no esté como tan húmedo o no tenga contacto con otra sustancia, ¿no? A la hora de utilizarse. Otro tipo de indicadores son estos tubitos, los cuales sinceramente no los he manejado, pero se mencionan que también pueden utilizarse, se meten en la carga que uno va a someter a la esterilización y por el cambio de color, pues uno sabe si se llevó de manera efectiva la esterilización o no. Y bueno, aquí abajo les pongo varios tipos de cintas testigo que pueden utilizarse, a excepción de la última es para gas, más adelante le mencionaré este procedimiento, pero bueno, son diferentes cintas que de manera comercial se pueden adquirir. Sin embargo, ¿cuál va a ser el más confiable control que nosotros pudiéramos utilizar? Pues el microbiológico, ¿verdad? Entonces, en algunos lugares lo que hacen es colocar tubos con esporas de bacillus, ahí a la hora de hacer la esterilización, después lo sacan y hacen las siembras pertinentes, y pues no debería yo tener crecimiento de esta bacteria, ¿no? Con eso yo podría garantizar que si destruyó este microorganismo, seguramente destruyó todos los demás que pudieran estar en el material que nosotros metimos en el autoclave. Entonces va a ser el más confiable siempre, el microbiológico, por las cuestiones que ya les mencioné anteriormente de errores en la cinta o a lo mejor igual ya está estos tubitos, ¿no? Pudieran a lo mejor darnos otros vires. Y pues bueno, aquí nada más les pongo como un ejemplo de lo que hacemos pues cotidianamente, casi en los laboratorios, pues hacemos como nuestros paquetitos en donde ponemos esa cinta que ya les había mencionado y al momento de sacarlo, pues esta cinta debe de tener este cambio y con eso yo puedo dar por hecho que puedo utilizar con confianza ese material. En cualquier lugar se los van a requerir. Yo se los menciono porque muchas veces se nos pasa ponerlo o alguna cuestión, por algo se nos olvidó o no sé. Pues no les van a valer su esterilización así. Posiblemente la persona encargada les va a decir que lo vuelvan a hacer porque no colocaron la cinta o no indicaron que eso está estéril. Entonces, nada más que no se les olvide ponerlo. Hasta aquí algún comentario, duda. ¿A alguien le pasó, no? Yo, maestro, quisiera añadir algo rápido. ¿Sí? Ahí también, dentro de las autoclaves, dependiendo la industria en la que se manejen y el tipo de material que estén metiendo y la carga sobre todo de material, pues hay autoclaves que son hasta de cuartos, ¿no? Nada más que en algunos de estos sitios también ya se tiene controlado en qué parte va el material. Por ejemplo, los que han trabajado con autoclaves sencillas como las ollas express, regularmente en ese tipo de autoclaves uno la satura de material, ¿no? Hasta buscas el El hoyito para huequito. meterle el último tubo, ¿no? Sí. Ya también depende en qué tipo de industria se maneje. Hay industrias que no puedes hacer eso porque también hay puntos ciegos dentro de las autoclaves.
Entonces, nada más para que tengan ese conocimiento. Eso, pues, tal vez sí es material de educación y que hasta uno busca, porque sobre todo cuando hacen servicio social o así, saturan toda la autoclave y vámonos, ¿no? Para Ya que acabar salga el rápido. material. Ajá. Entonces, no crean que no tiene una consecuencia, sí, ya dependiendo del nivel que trabaje en la autoclave, hay puntos ciegos, ¿no? Entonces, nada más, maestra. Sí, eso es cierto. De hecho, creo que, no sé, bueno, corríjanme si estoy mal, pero creo que el material, de hecho, lo colocan más como en los centros, en el centro. Tratan de evitar, creo que la parte que toque, ¿no? La pared directamente el material. Creo que casi siempre las colocan como más al centrito para que les También llegue las mejor. ampolletas tienen un Ujú, lugar específico en el También. autoclave. Ujú. ujú. Sí, bueno. ¿Qué les podemos, así nos podemos aventar aquí la hora de experiencia que tenemos con el autoclave, como cuando se nos achicharran las puntas, pero bueno, esa ya es otra historia. Me han contado. Pero sí, hay que tener cuidado, ¿sí? Eso es como lo principal. Son fáciles de manejar, pero no hay que perder de vista esos cuidados que les estamos mencionando, porque eso sí, aunque por muy moderna que sea, los tenemos que controlar nosotros. Después, otro procedimiento es el de radiación. La radiación puede ser no ionizante. A este grupo pertenecen lo que son los rayos infrarrojos y los ultravioletas, que bueno, su efecto lo que hace es producir las reacciones químicas en los núcleos celulares y pues los microorganismos mueren, ¿no? Por la oxidación. Y pues generalmente la radiación infrarroja pues se utiliza como para el material quirúrgico. Mm, Sinceramente yo no lo observé en forma directa, pero sí la UV, ¿no? La UV que se utiliza como para algunas zonas de hospital, para ropa de los cirujanos. Pues ya les mencioné anteriormente, por ejemplo, en las campanas de flujo laminar también se dejan, bueno, aquí la dejamos una media hora, la UV prendida. ¿Qué otra cosa? En el material de los dentistas hay unos que utilizan también la UV para poner ahí el material. Bueno, son de los ejemplos que me vienen a la mente. Y bueno, la radiación ionizante, que es pues, de mayor energía, esta se utiliza para, pues ya, pues ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? Se utiliza más como en el área farmacéutica y lo que hace pues es romper los puentes de hidrógeno, o hacer oxidación de los dobles enlaces. Y bueno, esta energía se mide en rads. Entonces, ¿qué es un rad? Bueno, se define como que se necesitan 100 nergios de energía por gramo de materia radiada. Entonces, aquí les menciono un ejemplo que encontré que, por ejemplo, para el exterminio de hongos y bacterias, se utilizan 4 megarrads, que es lo que utiliza la industria farmacéutica. Sinceramente, yo no he tenido mucho contacto y ojalá nunca lo tenga con este tipo de radiación. Si a alguno le toca manejar o estar en una zona donde utilicen esto, por favor tengan mucho cuidado, porque como les mencionaba en otros, no se van a convertir en Hulk, ¿eh? Sí se los aseguro, eso no va a pasar, de que les den los rayos gamma y ustedes ya, no. Entonces, sí hay que tener mucho, ahí sí, creo que son hasta personas muy, muy especializadas que manejan este tipo de radiación. Y bueno, lo que les quería mencionar a continuación son un tipo de, ¿cómo se le puede decir? Como de equipos que estamos utilizando para tener, pues, lo que les mencionaba, ¿no? Un área séptica. Les había mencionado en mi presentación que aquí trabajamos pruebas COVID, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos tener unas áreas muy específicas para el tratamiento de estos pacientes y una cosa que utilizamos pues son estas cabinitas. No sé si alguien se ha hecho la prueba por PCR y ha sido sometido a toma de muestra, pero creo o me parece que no las utilizan, ¿no? Creo que nada más el personal se protege así súper bien con su careta, su traje, pero pues a la hora de enfrentarse al paciente creo que es de manera ya frontal, ¿no? Y posiblemente pues esto pues tenga un poco más de riesgo para el personal que manipula estas muestras. Sin embargo, estos tienen unos filtros aquí de aire
digamos, como que succionan, porque posiblemente la persona que entra aquí, bueno, aquí en esta parte de agujeritos, aquí nada más es donde meten las manos la persona que va a tomar la muestra, y adentro aquí está la persona, pues así con su cabeza hacia arriba, ¿no? Para tomarle la muestra. Pero no llega a faltar al que le da por toser o por estornudar, pues como un reflejo normal de cuando meten el hisopo. Entonces, al momento que hace esto, pues queda muy expuesto el personal que la toma. Entonces, lo que hace este filtro, pues es evitar que esos aerosoles queden como en la habitación. Entonces, entre cada persona, pues debe de limpiarse, y posteriormente entra otra y así. Otra forma de tener el área séptica es por medio de los filtros de aire como este, en donde pues el aire constantemente está entrando y saliendo, pero adentro hay una luz UV. Entonces, este filtro trabaja así, y pues tenemos como el cuarto donde está este filtro cerrado, nada más entran las personas que necesitan estar ahí. Y otro que también se utiliza es donde este detecta, por ejemplo, si alguien llega y estornuda, se prende. ¿no? Tiene un indicador de luz, y inmediatamente empieza a trabajar, está en rojo, y cuando ya como que trabaja el filtro y cambia a verde, entonces quiere decir que la zona es segura otra vez. Es relativamente como, bueno, yo no lo conocía, pero pues me gusta porque indica cuando puedas entrar o no a esa zona. Y bueno, son algunos de los que les quería mencionar para su conocimiento, sobre todo porque ahorita en áreas también no debe de haber mucha gente, pues sería conveniente como que se tuvieran. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? No. De mi parte no, muchas gracias. Seguimos entonces. El siguiente método físico, ya por último creo, es el de filtración. La filtración pues son para todas estas soluciones, sobre todo que antibióticos, sueros, estos que no pueden ser tratados ni por calor seco o húmedo por cuestiones de que puedan degradarse, pues se utilizan los filtros. Estos, pues, pero pues sí, posiblemente estos filtros, pues, previamente a ser utilizados, pues deben de ser sometidos a alguna de las técnicas anteriores que mencioné. Entonces, de estos existen varios tipos, como son, por ejemplo, los filtros de bujía, que son estos, que, bueno, utilizan tierra de diatómeas, o sea, entra esta tierra, digamos, y sobre todo lo utilizan como para fluidos muy viscosos. O sea, realmente son como para eliminar como partes gruesas, ¿no? Los siguientes son los filtros de porcelana, los cuales existen pues de diferentes calibres de estos poros, digamos. Y bueno, otros que también se utilizan son los de disco de asbesto, que son estos que vemos por acá. Después tenemos los filtros de vidrio incrustados, como ven, vamos como del que es más, que deja pasar partículas de mayor tamaño hasta los de menor tamaño, ¿no? Entonces estos de vidrio tienen aquí como el vidrio molido, que es muy finito, y estos pueden ser desde 200 a 500 micras, o hay hasta que dejan nada, retienen de 0.7 a 3 micras. Y también tenemos los filtros de membrana, que están hechos de celulosa inerte, y estos pues retienen de 5 a 10 micras. Todos obviamente tienen que ir acoplados a una bomba de presión negativa, o lo que son las bombas de vacío, ¿verdad? Para que pueda jalar la sustancia, y la bomba pues generalmente debe de ir entre unos 200 o 400 milímetros de mercurio. Igual que para los procedimientos anteriores, estos deben de tener un control, ¿verdad? Entonces, como les digo, el control microbiológico creo que es como el más efectivo. En este caso, su control de esterilidad requiere que los filtros retengan a este microorganismo de Serratia marcescens, porque este microorganismo mide 0.7 micras. Entonces, si es capaz de retener este microorganismo, bueno, pues me está asegurando que ningún microorganismo me está pasando en ese filtro.
Y entonces lo que yo obtenga, si yo lo incubo, debería de estar libre de este microorganismo. ¿Vamos bien? Sí. Okay. Voy a darme un poco de prisa porque todavía hay un asunto que tenemos que platicar. Entonces, vamos con los métodos químicos, que son los gases. Primero, bueno, vamos a mencionar los gases, que es el óxido de etileno, que es el que yo he visto más utilizado, ¿no? Este gas, pues, se utiliza en una autoclave especial, en donde, como podemos ver aquí, se carga el gas. Y, bueno, es como si fuera un autoclave, se mete el material y se libera este gas. Lo que hace, pues, es alquilar los grupos enzimáticos. Así es como elimina los microorganismos, pero aparte debe de ir acoplado a una zona donde debe de airearse este material para eliminar los restos de este óxido. Necesita esa posterior, pues sí, esa posterior acción, ¿no? Necesitamos ventilarlo, digamos. Otro gas que se utiliza, bueno, que se menciona, aunque creo que ya no se utiliza tanto porque es un poco más tóxico, es el formaldehído, que, bueno, dice que se utiliza como una alternativa en las salas de operaciones, pero yo creo que ya es como menos uso debido a lo tóxico. Pero bueno, lo mencionamos por si en algún momento ustedes lo observan, no les caiga de extraño. Y el otro gas es el betapropiolactona, que puede ser utilizado tanto gas o como un líquido en aspersores, o sea, puede ser también asperjado, ¿no? Pero el más, al menos en mi experiencia que he visto, es el óxido de etileno, sobre todo en material de hospital. Nosotros todos nos lo esterilizaban con este gas. Otros gases que también pueden ser utilizados es el ozono o el peróxido de hidrógeno, como un agente oxidante. De hecho, mencionaba, bueno, fue en la clase anterior, que el objetivo era sustituir todas las autoclaves de óxido de etileno por las de peróxido de hidrógeno. Esto debido a que el peróxido de hidrógeno es como menos difícil de eliminar, ¿no? Y menos tóxico también. Y creo que hasta más barato. Entonces, posteriormente ese sería el objetivo de sustituir las autoclaves de óxido de etileno por las de peróxido de hidrógeno. Y como les mencionaba, también necesitamos un control. ¿Cuál control utilizan en estos procedimientos? Bueno, por esporas de bacillus a una concentración de 1 millón. Casi siempre utilizan la concentración de 1 millón de esporas y la posterior siembra para que nosotros aseguremos que no haya crecimiento de estas y entonces nuestro tratamiento está funcionando. Bueno, antes de pasar a lo que son los métodos químicos, los agentes químicos, nada más quería mencionarles rápidamente estos conceptos de bacteriostático, bactericida y bacteriolítico. ¿A qué nos referimos cuando decimos que un agente es bacteriostático? Bueno, como pueden ver en esta gráfica, es cuando se inhibe el proceso bioquímico del microorganismo. Después, entre paréntesis, por ejemplo, el cloro. En esta gráfica lo que nosotros tenemos es en la parte roja la cuenta total de células y abajo sería la cuenta total, pero de células viables. Cuando es bacteriostático, la flecha indica en qué momento yo lo adicioné. El efecto que va a producir cuando es bacteriostático, otra vez, pues es que ambas pues van a quedar en una zona, pues ahora sí que valga la redundancia, estática, ¿no? Es decir, fija. No va a haber crecimiento, ni tampoco va a decaer, sino se van a mantener ahí. El efecto que cuando nosotros nos referimos, tiene un efecto bactericida, ¿a qué se refiere? A la muerte celular. Como lo que provoca el formaldehído. Entonces, en este caso, cuando nosotros adicionamos un agente bactericida, lo que va a pasar es que la cuenta total se va a mantener, pero la cuenta viable va a decrecer. ¿Sí? Y cuando nosotros nos referimos a un agente bacteriolítico, como su modo de acción es que liberan el contenido citoplasmático porque destruye la membrana, entonces nosotros no podríamos al momento de adicionar este agente ni ver ni células totales ni células viables, ¿no? Porque pues
al ya no tener membrana, o sea, se destruirían. Entonces yo en este momento elimino ambas. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, el tercero no me quedó muy claro. ¿El bacteriolítico? Ajá. Sí, es que lo que hace este agente es destruir la membrana la membrana, y entonces se libera el contenido citoplasmático. Entonces, por ejemplo, si usted quisiera hacer una cuenta ya sea total o viable, pues no va a observar ninguna porque fueron totalmente destruidas las células. Entonces, no va a haber ninguna de las dos. Mm, Ok, gracias. ¿Sí? Tal vez, Jane, para el grupo, es que Ay, no veo. Sí, maestra. Se cortó, ¿no? No sé. ¿Sí entonces fue síguele, allá? Jane. Sí, Sí, ya regresó, maestra. Ya, a ver, ya. Sí, menciónale. Sí, es que, vea, nada más cuando hablé apareció la insuficiente red. Lo que quería decirles es que contamos al microscopio cuántas células vemos y no distinguimos si están vivas o muertas. Y entonces, ya cuando las células mueren, pues tampoco, o sea, tanto en el bacteriostático como el bactericida, si yo las cuento al microscopio, voy a contarlas. No aumentan, pero permanece estable. En el bacteriolítico, como les dijo la maestra, se destruye la célula. Entonces, si yo quiero ver células al microscopio, no veo nada. Y también, claro, si las cultivo, tampoco va a crecer nada. Y en el bacteriostático, fíjense, es cloro. Si ustedes remueven el cloro, sí va a haber crecimiento. Porque, ¿qué dice? Se inhibieron los procesos bioquímicos, pero no se eliminó a la célula. Por lo tanto, si yo le quito el cloro, la célula va a volver a crecer. Eso sería, perdón, lo que quería aportar. Muchas gracias, maestra. Para que les quede como más claro, Sí. ¿no? Sí, gracias. Y Entonces, por ejemplo, el alcohol, ¿dónde entraría? Disculpe. El alcohol, bueno, el alcohol desbarata las membranas, por lo tanto también los mata. Puede ser de bactericida porque no destruyó toda la célula, pero modificó membrana y entonces ya la célula pierde actividad completamente, o depende ya de las concentraciones que lo podría avisar. exactamente. Pero Sí, en general es desbarata membranas y proteínas, coagula proteínas. Entonces, por eso es que a veces podría ser bactericida nada más y en ocasiones podría ser bacteriolítico. Yo lo pondría como bactericida, el alcohol. O sea, sí, Sí, muchas gracias. sí, ¿no? Las mató, pero todavía puedo distinguir células ahí. A sí, nivel de nuestro porque, microscopio óptico, ¿no? Que no es tan bueno, pero bueno, eso sería. porque no las destruye. Entonces, y sí tiene razón la maestra, luego depende mucho de cuánto tiempo tengamos en contacto el agente con el material y las concentraciones. Por eso a veces los puede encontrar de una forma o de otra. Mm, Gracias. Sí. sí. Bien, pues estos agentes químicos tienen diferentes modos de acción. Uno, como ya mencionó la maestra, es coagular las proteínas, ¿no? Ya que las hace precipitar, y sabemos que muchas de las reacciones enzimáticas, pues estas enzimas son proteínas. Entonces, si ya no tienen lugar, pues las células mueren por ya no tener como sus procesos activos, ¿no? Por falta de enzimas. La otra es la destrucción de la membrana celular, la cual también ya mencionamos, que, bueno, al desaparecer esta membrana, pues ya no es posible que haya esta conjunción, digamos, o sea, todo lo que existía en el citoplasma, pues va a salir y pues se destruye ahí sí completamente. Otro modo de acción, pues es por la remoción de grupos sulfidrilo, sobre todo para las proteínas que contienen estos grupos, que son los que contienen cisteína. Entonces, pues al tener
remoción de estos grupos, pues entonces ya estas enzimas tampoco pueden funcionar. Y bueno, el antagonismo enzimático, que pues es, bueno, yo no lo siento menos frecuente, pero pudiese darse también, en donde pues lo que sucede es que este agente que yo adicione o que utilice va a parecerse mucho a un sustrato de la enzima, a un sustrato natural. Entonces, esta enzima, en lugar de reaccionar con su sustrato natural, va a irse por la sustancia que yo adicione. Entonces, pues al no irse con su sustrato natural, yo estoy deteniendo algún proceso normal de la célula y pues esta también va a morir así, por impedir las reacciones normales. Y bueno, estos agentes también se dividen en lo que son orgánicos e inorgánicos. Voy a apurarme un poco. Los orgánicos tenemos a lo que son los alcoholes, los aldehídos, los fenoles, ácidos orgánicos, detergentes, tanto aniónicos como catiónicos, los colorantes y los nitrofuranos. Entonces aquí tengo algunos ejemplos. El alcohol creo que es lo que más hemos tenido nosotros contacto. Como les mencionaba antes, hasta escaso era, pero ahorita pues ya existe, ya lo podemos obtener de manera más fácil, pero al principio, ¿cuánto nos costó, no? Y pues es como de los más conocidos y más utilizados. Yo creo que ya me voy aquí. En esta tablita, lo que tengo son ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, de los alcoholes, los más utilizados son el etanol y el isopropanol. Lo que hacemos es desnaturalizar las proteínas con ellos o disolver los lípidos. Pues nosotros, ¿cómo lo aplicamos? Pues de manera directa, o sea, lo utilizamos. ¿Por qué? Porque pues podemos utilizarlo en nuestra piel y no tenemos como daño alguno, ¿no? Y se utiliza más al 70%, bueno, es como que la concentración más utilizada a nivel laboratorio y también creo que de uso doméstico. Encontramos tanto del 70 como del 96, ¿no? Pero de hecho hasta había unos lugares donde prohibían bueno, yo de hecho en mi zona casi no vendían del 96 o lo vendían era muy difícil encontrar, ¿no? El que me vendían casi siempre era el 70. Pero bueno, ¿y por qué lo utilizamos al 70? ¿Alguien me puede decir rápido? ¿Por qué creen que al 70 más? ¿No? Más Para que no dañe la piel. peligroso. Yo no a la vez. Que vaya mi compañera. A ver. Gracias. No sé, ¿podría ser para que no dañe la piel? Por ejemplo, con el gel antibacterial. Que sea un poquito menos agresivo, pero otro motivo por el cual utilicemos una concentración un poco menor. ¿Cuál creen que se evapore más rápido? Alcohol al 100 o un poquito menos, pero más de 70. O sea, si yo lo utilizo con un porcentaje mayor, pues se va a volatilizar más rápido, ¿no? Sí. Entonces lo tenemos que bajar un poquito para que se mantenga más tiempo en contacto y pueda tener una acción más eficiente. Bueno, ese es el motivo. Ahora, dentro de los aldehídos, los utilizados es el formaldehído o glutaraldehído. Y bueno, esto lo que hacen son alquilar a los grupos amino de las proteínas y se utiliza como para materiales quirúrgicos de laboratorio. Y lo bueno es que estos pues también pueden destruir virus, ¿no? Como de la poliomielitis o de la influenza. Entonces, bueno, son utilizados para este fin. Dentro de los fenoles, ellos lo que hacen es desnaturalizar proteínas y también dañan la membrana y se utiliza para los hospitales y instrumentos o superficies de laboratorio. Sí es como bueno, si lo van a utilizar, sí utilicen guantes de preferencia porque sí es como, sí irrita bastante. ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Es que de repente ya no escuché nada. Ok, entonces estos pues sí traten de tenerles como un poco de cuidado y los gases que producen también son un poquito irritantes a las mucosas. Dentro de los ácidos orgánicos, bueno, tenemos el ácido mandélico y del mandelato de metamina.
Este lo mencionan como para vías urinarias y entonces por vía oral, son bactericidas para cuando tenemos a lo mejor infección en vías urinarias, los utilizan. Después tenemos a lo que son los detergentes catiónicos, aquí menciono dos, pero podrían existir más, que es el cloro de benzalconio y bromuro de acetilmetilamonio. Ellos lo que hacen pues, es alterar las membranas y desnaturalizar las proteínas. Y pues para desinfectar, ¿no? Lo que es prácticamente utensilios y los instrumentos, aunque también como mencionaban, pues también para la piel, ¿no? De los detergentes aniónicos son pues los dos jabones que luego utilizamos para lavarnos las manos o también las superficies y ellos actúan sobre las membranas celulares de las células, de los microorganismos y pues tiene una actividad moderada, ¿no? O sea, funciona, pero después de cierto tiempo pues, hay que hacerlo otra vez. Los colorantes también se utilizan para este fin, como son el cristal violeta o el verde de malaquita. Ellos lo que hacen es que se unen a los grupos fosfato de los ácidos nucleicos, y bueno, son moderadamente bactericidas. Y, yo mencionaba que no, bueno, se pueden utilizar en cirugía, pero también por ahí mencionaban que a lo mejor ustedes han visto las peceras, que luego tienen así como un color así como azulito. Azul o verde. Sí. Pues es por este tipo de colorantes, para evitar que principalmente creo hongos para los peces, ¿no? O algún Sí, algunas bacterias patógenas también de peces. patógenas. Sí, sí ayuda a evitar su crecimiento. Azul de Evitarlo. metileno, verde de malaquita. También mencionó la maestra Paulina en los veterinarios. Ajá, siguen utilizando ahí también los colorantes y también si ustedes les preguntan a sus papás, seguro conocen el violeta de genciana que todavía lo pueden adquirir en farmacias, pero ya no es como que lo más usado cuando uno se corta, sobre todo en heridas, ¿no? Ujú. Sí, eso era de nuestras épocas. Nosotros les llamábamos los toques de violeta y era esta, este colorante, ¿no? Y luego andábamos todos morados así, como puntitos. Por si teníamos una herida, lo poníamos y andábamos así. Y luego, bueno, los nitrofuranos, que es la nitrofurantoína y la furazolidona. Estos pues son bactericidas y pues se utilizan más